parece interesante. Bueno, les hicimos 10 preguntas, nada más, eran como puntos básicos, qué es lo que tienen que manejar por lo menos para entender todo esto de las vacunas, de cómo funcionan. Entonces, lo que vemos es que sí hay, faltan todavía un poco de conocimientos para estar como todos en el mismo nivel. La mayoría está entre 4 y 7 respuestas correctas de este examen que les hicimos. Hay bastantes dudas, entonces creo que sí fue muy importante que hiciéramos este cuestionario de diagnóstico. ¿Qué les falta más para entender todo esto de las vacunas? Entonces nada, vamos a revisar un poquito las preguntas. Creo que en cuanto a qué es inmunología, pues no hay grandes problemas. Esta es una definición muy breve, ¿no? Muy corta, muy sencilla, que es el estudio de la defensa del organismo contra infecciones. Y bueno, creo que todos sí no tienen problema. Aquí quizá alguien sí se confundió, pero bueno, creo que la mayoría estamos entendiendo qué es la inmunología. Después, la inmunidad protectora contra los agentes infecciosos está mediada por reacciones tempranas y tardías del sistema inmune, que se denominan, y de igual manera la mayoría creo que sí lo entiende, pero también hay un número bastante que sí les hace falta como retomar estos conocimientos, o por lo menos entender qué es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces estos dos partes las vamos a tomar en cuenta, que de hecho sí es básico en el conocimiento de inmunología entender primero estas dos partes de la inmunidad, y sí es parte de lo que vamos a reforzar. La siguiente pregunta, que fueron los ejemplos de células que participan activamente en la respuesta inmune, era un poco confusa, pero era también para ver manera como de analizar la pregunta. En realidad todas las anteriores son correctas. En la inmunidad participan tanto linfocitos B, linfocitos B, monocitos, los natural killers, macrófagos, dendríticas, todas las células presentadoras, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí quizá nada más hubo un poco de confusión, pero todas las anteriores eran las correctas. También no vamos a profundizar tanto en características específicas de cada célula, ¿no? Porque también eso va a invertir mucho tiempo, y lo que queremos es también poder avanzar en todo lo de la vacunación, ¿no? De todo lo que interviene en una vacuna. Entonces, esta parte, quizá lo de repasar las características de cada célula del sistema inmunológico, se lo vamos a dar como un texto quizá para que ustedes lo repasen, para que también entiendan la importancia de estas células. Sin embargo, pues hay unas que sí vamos a estar mencionando a lo largo del curso, que van a ser los linfocitos B, los linfocitos T y las células presentadoras de antígenos, ¿no? Son las células dendríticas, macrófagos y linfocitos B, son las principales que vamos a estar tocando, pero sí es importante que conozcan las demás células. A la inmunidad mediada por linfocitos B y anticuerpos se le denomina inmunidad humoral. Aquí fue muy importante también que nos hayan respondido que realmente no tenían el conocimiento, entonces esto también nos va a servir para reforzar esta parte que es muy importante, los linfocitos B, y sí vamos a dar un peso muy importante a esto y los anticuerpos, porque son parte fundamental de la respuesta que se espera con la vacunación. A la inmunidad mediada por linfocitos T y citocinas se le denomina inmunidad celular, y de igual manera aquí pues más de la mitad sí tienen un poco de conflicto con esta parte de la inmunidad celular, ¿no? Entonces todo esto estamos viendo que vamos a darle un poquito más de peso. Entonces las primeras clases, que son más como de, bueno, la historia y antecedentes de tanto de la inmunología y la vacunación, pues vamos a tratar de hacerlo un poco más breve para darle más tiempo a toda la parte de inmunología.
La sexta pregunta, ¿qué tipo de respuesta inmune se da con la vacunación? Aquí era una inmunidad activa y también hubo bastante confusión con inmunidad celular, inmunidad pasiva, entonces también tenemos que dejar muy claro qué es esta, a qué se refiere con inmunidad pasiva, con inmunidad activa. Entonces esto también lo vamos a ver en las siguientes clases, entonces no se preocupen, vamos a resolver esta parte. Son células presentadoras de antígeno. Esto también es muy importante, lo que les mencionaba. Vamos a estar viendo sobre todo estas células a lo largo de todo el curso: linfocitos T, linfocitos B y células presentadoras de antígeno, que las principales son los dendríticas y macrófagos, pero también los linfocitos B son células presentadoras, y las profesionales pues son las células dendríticas. Son proteínas pequeñas que se liberan por diversas células en respuesta de un estímulo y activador, y que inducen una respuesta mediada a la unión de un receptor. Esto quizá la definición queda un poco abierta, puede ser otras proteínas, pero bueno, aquí refiriéndonos a la parte de inmunología, la respuesta a las citocinas. Los anticuerpos no son proteínas pequeñas, algunos incluso son moléculas pentaméricas como la IgM, entonces son moléculas bastante grandes. Y las proteínas del complemento sí son proteínas muy pequeñas, pero estas no son, la mayoría no son secretadas por otras células, sino que están ya en el suero, o más bien en circulación, entonces nada más se van activando, ¿no? Entonces la respuesta aquí era citocinas, y también vamos a tratar de dejar claro qué son estos tres componentes, tanto citocinas, anticuerpos, como las proteínas del complemento, que va a ser muy importante que lo tengan bien entendido, porque también son parte importante de la respuesta inmunológica. El objetivo principal de la vacunación, pues no hay problema, genera una respuesta inmune específica contra un agente infeccioso, y esto es previo a que se presente esta respuesta inmune. Esa es la principal definición de la vacunación, aunque hay algunas excepciones, como por ejemplo la vacunación contra la rabia. Es en este momento creo que es la única vacuna que sí puede ser como un tratamiento, no preventivo, sino ya un tratamiento como tal, porque te pueden vacunar incluso ya cuando tengas el virus, ¿no? Porque es un virus un tanto lento, mientras no esté en el sistema nervioso, tienes oportunidad de vacunarte antes de que llegue al sistema nervioso. Entonces sí lo te puedes vacunar antes de que el virus llegue al sistema nervioso, aunque esté ya en músculo, ¿no? Entonces sí es un ejemplo de que puede ser ya incluso cuando tengas el virus en tu organismo. ¿Qué son los adyuvantes? Bueno, algunos todavía tienen un poco de confusión. ¿Qué es un adyuvante? En general son sustancias que se deben administrar junto con los antígenos, y esto es para estimular de manera más fuerte y prolongada la respuesta inmune. Entonces parte, lo de los adyuvantes, va a ser uno de los temas más largos que vamos a estar viendo, porque hay muchos compuestos y biomateriales que se están utilizando que tienen esta función de adyuvante. Entonces es muy importante también que se entienda que es un adyuvante. Entonces aquí lo que quería nada más resaltar es el hecho de que sí hay todavía unos puntos débiles que tienen que mejorar en cuanto al conocimiento de inmunología, y esto pues vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y en el menor tiempo, para poder avanzar en los demás temas. Entonces también pues sí les voy a pedir que estén repasando los apuntes que les vamos a estar dando, y que tengan la confianza también de hacer las preguntas en la clase para ir también resolviendo todas estas dudas, ¿no? Entonces esa era una parte importante. Otra cosa que
compañeros que nos comentaron en su cuestionario de retroalimentación que tienen unas clases que se les empalma, no todo el horario, sino una media hora, me parece, al inicio, o algunos creo que media hora al final. Entonces esto creo que sí puede tener algún problema. Me parece que en las normas de la facultad no se puede tomar clases que se empalmen los horarios. Entonces necesitamos también platicarlo la profesora y yo. Nosotros creo que no tendríamos problema siempre y cuando se cumplan con los objetivos, ¿no? Y se cumplan con las actividades que se estén pidiendo. Entonces les habíamos comentado que a inicios de las clases estaríamos haciendo unos cuestionarios, ¿no? Para ir evaluando la clase anterior, y también pues así nos sirve a nosotros para ver si ya el conocimiento fue quedando claro. Entonces quizá esta parte sí habría un problema con algunos que se les empalma la clase. Necesitan ver esa parte. Nosotros ya lo voy a platicar con la profesora, y el viernes pues yo creo que ya estaríamos dándoles como una solución. También necesitamos saber si son conscientes sus otros profesores de esta situación, porque también puede ser que algunos profesores pues no les parezca. Entonces no sé, tendremos que resolver esto. Entonces si hay alguno aquí de los que comentó que se les empalma un horario, pues sí necesitan revisar esa situación. Igual nosotros por lo general no usamos las 3 horas de la clase, tratamos de hacerlo más corto también, porque si no es se me falta la palabra, pedagógico, darles las 3 clases, y menos por estar todo aquí sentado, ¿no? Con la pantalla encendida, que sí cansa. Igual vamos a tratar de darles un poco de descanso en la clase, unos 5 o 10 minutos, pero sí nosotros tratamos de no llevar las 3 horas completas en la clase. Entonces por ese lado quizás nosotros no ocupemos hasta las 12, entonces 11:30 quizá máximo. Entonces quizás si se empalma en esa última media hora, pues no tendremos tanto problema, pero necesitan revisar esa parte, preguntar si va a haber algún problema más adelante no sé, con la facultad, de que estuvieran tomando clases con los horarios. Entonces sí les pido que revisen eso, y nosotros también lo vamos a platicar, la profesora y yo, y ya el viernes lo terminaríamos de darle solución, ¿no? De dar la conclusión de si va a poder tomar o no, y pues ya veríamos, ¿no? Cómo se arregla también con las otras materias. Al igual las otras materias quizás su horario pueda cambiarse, no sé, y ya no les afecte, entonces pues ya no habría problema. Entonces pues para que lo tomen en cuenta. Y sobre lo que hemos platicado hasta el día de hoy de la materia, antes de empezar ya con las clases como tal, ¿tienen alguna duda, algún comentario? ¿Alguien que quiera expresar algo antes de continuar? Entonces, bueno, si no hay nada, igual lo pueden comentar la siguiente clase, etcétera. Vamos a empezar a platicar, pero vamos a empezar a platicar sobre un poco de historia de la inmunología, perdón, más bien de historia de las vacunas, que tiene que ver con la inmunología. Para empezar, sí revisaron la línea cronológica de la vacuna que les mandé, el link, o alguien ha tenido problemas para entrar a Claro, bueno, a excepción de Brenda. Yo sí la revisé. Ok, perfecto. Entonces, bueno, voy proyectando la presentación.
a empezar. Bueno, el primer tema es prácticamente de historia, de cómo surge todo esto de las vacunas. ¿Alguien me podría decir la relación entre inmunología y la vacunación en cuanto a su origen? No tanto al aspecto de la respuesta de más, porque bueno, Hay enfermedades que nada nos daban una vez en la vida, como la viruela. Es que si te daba una vez, te quedabas para toda la vida protegido. Incluso he visto una relación entre la gente que le daba un virus leve, el virus leve, podían como impulsar a esa gente que tenía una enfermedad muy leve para intentar que toda la gente que le conoce a esa persona también se enferma de forma leve y no tantos riesgos y aún así tuvo que perder la inmunidad total. Pero bueno, era muy riesgoso eso porque había gente que le iba muy mal y pues sí, se moría. Ajá, correcto. Bueno, esa es una parte como del inicio, ¿no? De la vacunación. Pero en cuanto a la inmunología, ¿qué fue primero, la inmunología o la vacunación? La vacunación. Vacunación. Sí, creo que vacunación. Nada más. Una chica que dijo que la inmunología. Hay 3 que dicen que la vacunación. Desde la pandemia pasada. Esta parte de la inmunología no la dicen como tal en la línea que les compartí. Les voy a compartir en estos, bueno, después de la clase, unos artículos que tienen que ver con inmunología y vacunación. Emiliano dice que la inmunología. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema como tal, que es historia y conceptos básicos de la vacunología. El primer punto que vamos a tocar es la variolación, pero antes de eso, ahora sí, vamos a la precuela. Y esto es con razón a la inmunología y a la vacunación. Una de las preguntas más frecuentes que se hacen, y ustedes pues ya tienen la respuesta, lo han visto en sus clases, pero nada será para poner un ejemplo. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Entonces, lo mismo se puede preguntar con la vacunación o la inmunología. ¿Qué fue primero, las vacunas o la inmunología? Entonces, algunos de ustedes dicen que la inmunología, otros dicen que la vacunación. Parecería obvio que la inmunología fue primero porque pues es como el estudio, ¿no?, de la respuesta a las enfermedades, ¿no? Entonces puede ser que a partir de que se empezó a entender esto de las enfermedades, pues surge uno de los remedios o preventivos más eficientes, que son las vacunas. Pero en realidad no fue así. En realidad, a mí me gusta considerar a la vacunación y a la inmunología como los gemelos, ¿no? Y supongo que varios de ustedes han visto de este tipo de películas de terror, en donde hay gemelos y donde supuestamente uno es el gemelo malvado, ¿no? Y el otro pues es como el gemelo bueno. Entonces, a mí me gusta considerarlo así. Hay algunas discrepancias entre los diferentes autores. Algunos dicen que fue primero la vacunación, otros que la inmunología, o que la inmunología ya moderna como tal pues surge una vez que se plantea lo de la vacunación, ¿no? Entonces hay varios comentarios que se hacen al respecto. Sin embargo, yo considero, o me gusta considerarlos como los gemelos, ¿no? Y en este caso, ¿por qué es así? Hay estudios, o más bien hay relatos donde ya las personas empiezan a
darse cuenta de las enfermedades, ¿no? Se empiezan a relatar en algunos escritos lo que veían de las enfermedades que azotaban a la población, que incluso veían que la gente quedaba protegida en algunos casos cuando estaba en contacto con las personas enfermas, pero hasta ahí no era nada científico, ¿no? Eran solo como lo que observaban, e incluso eran como relatos, ¿no? que les llegaban a contar, ¿no? Que quedó protegido incluso de las mordidas de serpiente, etcétera, ¿no? Pero no era nada como como algo que se llevara con un método científico, ¿no? Era nada más de observar, de se enfermó, no se enfermó y ya, ¿no? Pero pues no se sabía por qué. Entonces, esto se podría considerar como el inicio ya de un tipo de ciencia, de inmunología, o se podrían considerar nada más como antecedentes, ¿no? Como la antesala al surgimiento de una ciencia que es la inmunología. Pero después de estas observaciones hay gente que empieza a trabajar para proteger a la gente. Uno de los casos más escuchados es de Edward Jenner, que empezó a trabajar ya con la vacuna, ¿no? Pero a este proceso se le conoce como la vacunación, ahorita el nombre, que es sí, es la variolación o variolización. También ahí el término se puede pronunciar de manera indistinta. Pero no, es como inicio de la vacunación, pero no se le considera ya como tal vacunación. Después ya hay otra etapa que es la vacunación moderna, que empieza ya con todo esto de los tipos de bacterias, de células, ¿no? Entonces es un inicio de la vacunación lo que trabajó Edward Jenner. Entonces, y a partir de ahí, de Edward Jenner, se considera que empieza la inmunología como tal. Entonces, por eso a mí me gusta considerarlos como gemelos a la inmunología y a la vacunación. Pero también me gusta hacer como esa comparación de las películas de terror, de considerar a uno como la parte buena y a otro como la parte maligna. Y en este caso, la parte buena sería la vacunación. ¿Y por qué es esto? Porque es solo una porción de todo el campo de la inmunología, y es una porción que ha tenido bastante beneficio a nivel mundial, ¿no? En toda la población, ha salvado muchísimas vidas, ha evitado muchas secuelas de las enfermedades y ha prevenido pues enfermedades, ¿no? Incluso se han erradicado algunas enfermedades gracias a la vacunación. Entonces a mí me gusta considerar que la parte buena de estos gemelos es la vacunación, a comparación de la inmunología, que sería como la parte maligna, ¿no? Porque aquí intervienen un montón de moléculas, de células, de tejidos, de cascadas de señalización. Entonces es todo un mundo la inmunología, ¿no? Sin embargo, nada más esta parte de la vacunación por sí sola tiene una gran repercusión en la historia de la humanidad. Y entonces a mí, nada más para que lo vayan así como asimilando esta información, considerar a la vacunación como la parte buena y la inmunología como todo, como la parte maligna, ¿no? Como todo este rollo de las células, de cómo protegen, de todas las moléculas que intervienen, de los tejidos, de las señalizaciones, un montón de cosas, ¿no? Que intervienen en la inmunología, y que a diario pues van surgiendo artículos nuevos de células nuevas que identifican, de nuevos incluso tejidos que se han identificado también, y un montón de componentes que intervienen en la respuesta de protección en los organismos, ¿no? Entonces, nada más es como una breve comparación, y para hacer como un ejemplo de cómo es que surge tanto la vacunación como la inmunología, ¿no? Entonces, muchos consideran que la inmunología como tal surge a partir de los experimentos de Edward Jenner. Y entonces, pues podemos decir que surgen al mismo tiempo, ¿no? Porque pues Edward Jenner, los experimentos que hizo pues fueron sobre la vacunación.
eso pues empiezan más estudios sobre las enfermedades. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? No. Bueno, vamos a continuar. Espero que haya quedado un poquito claro esto del surgimiento de la vacunación y la inmunología, pero ahora sí vamos a desglosar un poquito más la vacunación. Y todo empieza con la variolación. ¿Me puede alguien decir a qué nos referimos con este término de variolación? Cuando, bueno, yo, como nos los explicaron en el guía, era cuando las personas con viruela, me decían, ¿me acuerdo? Sí, les retiraban las pústulas gástricas, se las daban las maceraban y luego las daban a inhalar a otra persona como una manera de protección por si después esa persona pudiera infectarse. Ajá, correcto. Entonces, por lo general se usaban pústulas, ¿no? De estas lesiones que generaba la viruela, bueno, vamos a decir viruela humana, para diferenciar con la viruela bovina, que también tuvo su importancia, ¿no? Entonces, la viruela humana, la variolación era con viruela humana, al inicio. Se utilizaban estas pústulas de las lesiones para pues administrárselas a otras personas que no habían tenido todavía contacto con esta enfermedad, ¿no? Entonces, esa era la variolación. Espero que todos estén de acuerdo. ¿Alguien tiene algo más que agregar con esto de la variolación? Sentimos como la parte de causar la enfermedad, pero como sabemos que la estamos causando, podemos cuidar desde los primeros momentos de que la persona se infecta. Entonces eso no tenemos que esperar a que la persona lo haga en el ambiente, sino que yo realmente infecto a la persona y como sé que ya la infecté, la puedo cuidar desde el día 1 para así reducir la probabilidad de que muera, pero al final como va a causar la enfermedad, va a quedar inmunizada. Y según yo alguna vez leí que es algo muy famoso en las culturas antiguas, de hecho en la India lo hacen mucho, sobre todo con las niñas, sobre las chiquitas, como había mucho el tema de la porositación, y se daban marcas que la viruela, más grandes, pues no las podían vender tan bien, y si las niñas se usaban, quedaban sin marcas, entonces quedaban inmunizadas y a la vez quedaban también inmunizadas de que tuvieran daños en la piel que fueran visibles. Ajá, exactamente, sí. Es una de los relatos que está registrado, que con estas niñas que se vendían, obviamente, si no tenían lesiones, pues eran como más atractivas, ¿no? Para las personas que le iban a comprar. Es una de las historias que intervienen en esto de la variolación. Y hay otra historia que en un momento se las voy a contar, que también es algo importante. Puede sonar un poco escalofriante, pero también es importante sobre esto de la variolación. ¿Qué? Mamá empieza a molestar que me la ¿Puede lleve. interrumpir un momento? Permítame tantito. Cambio el formato por aceptarlo.
leyéndolos. Si alguien comenta algo, me avisa por favor ahí en el chat. Entonces, ya ven la presentación, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a desglosar, como les decía, esto del origen de la vacunación y de la inmunología a la vez, porque bueno, todos tienen, estos dos tienen el mismo origen. Todo surge en el año 430 a.C. Se considera como uno de los primeros registros que hay sobre el interés que había en las personas sobre las enfermedades, ¿no?, que estaban pues afectando a la población. Entonces, ¿alguien me puede decir o alguien sabe quién es este personaje? Julio César. No. ¿Alguien? No. Un historiador y filósofo. No. Por ahí es de la misma época. Aristóteles. ¿Qué más hizo? Sí. Era de Grecia. Bueno, sí, de hecho los primeros filósofos fueron ahí griegos, ¿no? No. Platón. No, de hecho creo que no es tan escuchado como ellos. Hipócrates. No, tampoco. Es de antes de Platón, según por el año que pone, ¿no? 430. Realmente no recuerdo cuál es el año de Platón, pero no. Bueno, vamos. Este es Tucídides. No es tan famoso, pero sí tiene algo de importancia. ¿Alguien lo había escuchado? Sí, escribió la guerra de Peloponeso. No, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? La guerra de Peloponeso. Exactamente. ¿Y qué describe ahí sobre esto de la inmunología? ¿Alguien sabe? Bueno, entonces, en este año, este filósofo e historiador, Tucídides, describe las guerras del Peloponeso, y en estas guerras participan los atenienses y los espartanos. Entonces, la importancia de este escrito es que describe en un momento el azote de la peste. Entonces, él empieza en su relato, ¿no?, a describir que ve gente enferma y que otra gente que se dedica a cuidarlos no se enferma igual que estas personas. Entonces, pero igual, este relato de la guerra del Peloponeso no era su fin, ¿no?, el describir las enfermedades o todo eso. Simplemente lo describe porque estaba pasando en ese momento, ¿no? Pero pues no le interesó ahondar más en ese tema y ponerse como a evaluar, ¿no? Entonces, él describe esa parte de la peste que está afectando a la población, y que las personas que están ahí cuidando a las personas enfermas pues ya no se están enfermando, pero pues hasta ahí no le interesó nada más. Entonces, ¿La peste es uno de los... o era la peste bubónica? ¿Perdón? ¿La peste era viruela o era peste bubónica? De hecho, hay ahí también hay controversia. Le llaman la peste, pero porque así lo describen. Sin embargo, no se ha determinado qué tipo de enfermedad era la que estaba afectando. Solo se le denominó así la peste. Hay un escrito, un artículo, de hecho, que se los voy a compartir, en donde hacen como el análisis, o sí, como un análisis entre histórico y ¿cómo se llama? Microbiológico, en donde están como tratando de determinar cuál es la posible causa de la peste que estaba afectando en esa parte de la historia. Pero a ciencia cierta no se ha determinado cuál es el agente infeccioso. Entonces se los voy a compartir, también está muy interesante, para que vayan también pues adentrándose a esta parte de los artículos. Entonces sí es muy interesante, ¿no?, que no sea no como determinado
determinado exactamente cuál era el agente infeccioso, y nada más se les denomina así la peste, ¿no? Que es como lo describió Tucídides en este escrito. Pero sí, se los voy a compartir para que lo puedan tener, lo puedan leer. De hecho, el nombre, así como tal, es la plaga de Atenas. Ajá. Ok, gracias también por la aportación, Aranza. Entonces, correcto, entonces así se le denominaba, y como dice Aranza, así no se determina cuál es el agente infeccioso en ese momento. Entonces, bueno, lo que les comentaba, él pues describe esta parte, ¿no? Que había enfermos y personas que cuidan a estos enfermos, pero que no se identificaban. Entonces, pues años después, en el siglo XVI, empieza a haber ya algo más importante. Aquí nada más quiero aclarar, hay todo un mundo, ¿no? Toda una historia en todos estos eventos, ¿no? Sin embargo, en esta línea del tiempo que les voy a presentar, estoy tomando puntos importantes en el surgimiento de la vacunación. No es nada más como lo único que pasó, ¿no? Sino que hay puntos, más bien hay toda una historia en cada uno de esta parte, y hay muchos relatos, a muchos acontecimientos también, pero no estoy tomando en cuenta todo. Quiero aclarar esa parte. Igual en la línea del tiempo que les compartí hay muchísimos más eventos de los que yo no voy a tocar. Estoy haciendo más bien un resumen de los puntos que considero importantes, más relevantes. Sin embargo, pues en esto que les compartí, en esa línea del tiempo que les compartí, pueden adentrarse más en los eventos que tienen que ver con la vacunación. Entonces, otro punto importante fue el siglo XVI, que aquí en un poblado de China, de Jiangxi, realmente no sé si se pronuncia así, hay unos relatos, unos escritos en donde empiezan ya como a relatar esto de la violación. Y en estos relatos hay también una parte importante, además de lo que ya comentaron sus compañeros de que se utilizaban estas póstulas para administrarlas en otras personas, y podríamos decir que era con el fin de causar una enfermedad, pero una enfermedad menor, no la enfermedad como tal. Entonces, pero hay algo muy importante o muy interesante de esto de la violación, que son de los relatos que les quiero comentar. Una parte es, ¿alguien de ustedes sabe los diferentes métodos que se utilizaban para hacer la variolación? Además de tomar las pústulas. Creo que adelante, Carlos. Francisco. Me parece que mediante un tubo en donde habían como costras de viruela o ellas de ampoña, no me acuerdo, soplaban porque decían que ya las costras secas tenían como menos infección, pues de igual manera pues infectaban pues de una forma menos violenta. Ajá, exactamente. Uno era... Ajá, adelante. Sí, mediante vías respiratorias. Una era por la nariz, que con un tipo de sonda antigua, podríamos decirlo, un tubo, les maceraban las costras y las administraban vía nasal, ¿no? Igual para causar una enfermedad, pero más leve. La otra era igual los raspados de las pústulas, y hacer una incisión para administrarla ahí. ¿Alguien tiene otro método que se utilizaba para la variolación? Me imagino que como las mamás con la varicela, que te ponen con tu camito, con todos los enfermos, con la gente sana. Esa manera no se describe, y creo que en ese momento era un poco drástico. Más bien la gente no se quería juntar con los enfermos, por lo mismo de que sí era el riesgo no solo de enfermarte, sino morir. Entonces
eso no se describe. Sin embargo, sí, como dices, eso se utilizaba, ¿no? En nuestros tiempos. Ahorita, pues sí se sigue utilizando, ¿no? Con los niños chiquitos cuando se enferman de varicela, los juntan con los otros amiguitos o compañeros ya para que se enfermen todos parejos, ¿no? Dicen que porque es mejor que a que les den de grande. Giovanni dice que a él le pasó. De hecho, yo creo que todos tenemos historia, los que tenemos hermanos. Bueno, en mi caso, creo que empezó mi hermana, después mi hermano y pues ya seguí yo, ¿no? Entonces nunca estuvimos como separados, sino que siempre estuvimos ahí conviviendo, ¿no? Entonces así se empezó la distribución. Y, bueno, en tu caso no te ha dado, Carlos. Bueno, pues sí, ten cuidado porque no sé, creo que sí les da más fuerte de más grandes. Y aparte ya no me quieren comprar la vacuna. Pero bueno, ¿Perdón? conciencia, que no me quieren pagar la vacuna. ¿Y eso por qué? ¿Se puede saber? Pues no, pues me dicen que después me dan la vida. Ok, bueno, pues de todos modos ten cuidado para que no vaya a pasar algo mal. Era muy boxer de mi parte morir de varicela y no de COVID. Bueno, les comento, una de estas técnicas puede sonar un poco graciosa, pero ustedes se imaginan, por ejemplo, de alguna persona que haya fallecido ahorita de coronavirus, con todo respeto, por si alguien tiene, no sé, ha tenido alguna pérdida humana por esta enfermedad, pero se imaginan que les pongan la ropa de esta persona a ustedes se la pondrían? No. No. Pues eso se describe. Un método de variolación que se hacía en China era precisamente eso. Las ropas de personas enfermas se las ponían a otras personas para así contraer la enfermedad, pero una enfermedad menor, no tan agresiva. Entonces eso es otro método de variolación. Yo tampoco me imagino ahorita utilizando la ropa pues tan solo por higiene, ¿no? De utilizar ropa de otras personas, pues sí, como que no se siente cómodo, ¿no? Entonces, pues sí, en ese tiempo se utilizaba ese método, utilizar la ropa de enfermos para generarse la enfermedad, pero de manera menos agresiva. Entonces se describen 4 métodos: utilizar pústulas, ya las costritas, y introducirla en heridas, o vía nasal, también las pústulas, o el contenido de estas lesiones, que no eran costras, sino podríamos decir como pus, también esta se utilizaba. Y la otra es utilizar las ropas de personas ya enfermas. Entonces estas eran las lesiones clásicas que se presentaban por la viruela. Entonces sí era muy drástico esta enfermedad, y muchos pues sí quedaban ya marcados, ¿no?, de por vida por estas lesiones. Y pues obviamente había mortalidad. Avanzando en la historia, en 1718 esta mujer, Lady Mary Wortley, también no sé si se pronuncia así su apellido, creo que es no sé si es inglés o húngaro, pero tuvo un papel muy importante ella en la historia de la vacunación. ¿Alguien me puede decir cuál fue su importancia de ella? Ella fue la que se dio cuenta que hay una relación entre la gente que tenía enfermedades leves de viruela y que también contrajeron una enfermedad leve. Entonces su variolación se basaba justamente con la gente que tenía la enfermedad leve frente a otras personas con la clase que también tuvieron una enfermedad leve. Ajá, correcto. Como a sus hijos, ¿no? O algo así. Sí, ajá, también es otro punto importante, pero algo más, además de que ella lo experimentó en sus hijos y que se dio cuenta de esto, algo también muy importante que hizo. ¿Alguien más que haya leído sobre ella? Como la primera campaña, ¿no? Bueno, yo siento que fue así, o sea, ella lo hizo como por más personas.
tiene relación con esto de empezar como a promover esta práctica. Y, bueno, perdón. Vamos a dejar ahorita un poquito a Lady Mary. Quiero regresar tantito a la variolación, que quería comentarles de una historia muy interesante, un poco escalofriante, pero por ejemplo, cuando se empezó a ya distribuir la variolación, este método, que se pasó de todo este continente asiático, Europa, algunas regiones de África, y que se distribuyó al continente americano, ¿alguien ha escuchado cómo se hacía eso? ¿Cómo se podía distribuir eso? Porque no existían estos vialecitos para distribuirla, no existían los refrigeradores. ¿Cómo hacían para distribuirlo a otras regiones? ¿Alguien ha escuchado? A personas, ¿no? ¿Cómo era? Pues leí que llevaban, bueno, no sé si siempre eran niños, pero pues llevaban personas para estarlas inoculando. Cuando uno salía, otro iba entrando en la enfermedad y así hasta que llegaban a su destino. Exactamente. Y por lo general eran esclavos, entonces pues sí era feo, ¿no? Como utilizar a estas personas para llevar estas pues sí, como esta tipo vacuna a otras regiones, como tienen aquí pasando la bolita. Exactamente así se hacía, ¿no? En los barcos iban inmunizando a los esclavos. Entonces, una vez que ya pasaba la enfermedad, tomaban las pústulas, infectaban a otro, así hasta llegar a la región. Y eso se practicó también aquí en México. Aquí en México así llegó la variolación en un tiempo. Entonces, hay una historia muy, muy padre sobre esto, que sí, pues, obviamente sí es muy feo para las personas, ¿no? Que iban ahí infectándolas. No es nada ético. Entonces, pero pues sí, así se hizo, ¿no? Entonces estas primeras prácticas de vacunación a otros países. Entonces nada más quería hacerles comentarles de esa pequeña historia. ¿Sí? Sí, ya había. Según yo ya estaba ya era cosmopolita, ¿no? O sea, en todas partes, porque tienen que llevarla de nuevo en esclavos. Si no la podían conseguir en el país donde se quería variolar. No, pero no se distribuyó en toda el mundo tan rápido. Sí, tan rápido. O sea, sí eran regiones y obviamente empezó toda Asia, Europa, todos estos continentes que tienen esa unión territorial. Pero, por ejemplo, a América llegó después y se cree que llegó primero a Estados Unidos, ¿no? Entonces de ahí pues sí ya se empezó a distribuir a otras partes. Pero aquí lo interesante es que ya no era ¿cómo se llama? Esta viruela humana la que se utilizaba. Ya se empezó a distribuir la viruela bovina. Entonces estos se obtenían como de pues en ese tiempo no se les podía denominar como cepas, pero se tenían de allá, ¿no? La viruela bovina, y esta era la misma que se utilizaba para traerla hasta acá, porque ahí no se podía conservar. Entonces, suponiendo que ya inmunizas gente en México, ¿no? Con la viruela bovina, pero solo esa persona iba a quedar como protegida. Entonces, y lo que empezaron a observar es que no se conservaba como la misma eficacia. Poco a poco se iba perdiendo la efectividad. Entonces tendrían que volver a traer más viruela bovina, y eso se empezaba a distribuir así, ¿no? En barco con esclavos y pasando el agente infeccioso. Entonces sí se empieza a ver muchos estudios o percatarse la gente de que ya no causaba la misma grado de enfermedad y ya no causaba por lo tal la protección. Entonces ese era un riesgo, ¿no? Que después decían, bueno, pero si ya hicimos la variolación acá con la viruela bovina, ¿por qué ya nos sigue protegiendo? Pues se iba perdiendo la eficacia. Entonces tenían que volver a traer como la cepa original, por así decirlo, para volver a inmunizar más gente. Entonces esa era una de las causas.
primer farmacéutico no sé, pero seguro tuvo muchas ganancias. Pues fue algún capitán, algo que lleva los nombres. De hecho, bueno, avanzando ya más en la historia, muchas de las vacunas se empezaron a probar en el ejército, y esto es porque pues eran los que más movimiento tenían entre países, ¿no? Entonces muchos de las vacunas se empezó a probar en el ejército, pero bueno, eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Vamos a regresar un poquito con esta Lady Mary, que es una historia también interesante. Como lo mencionan sus compañeros, ella decidió hacer la inmunización en sus hijos porque vio también los estragos que causaban la viruela. Su hermano me parece que murió de viruela, y ella quedó desfigurada también por nuestra enfermedad. Entonces ella, al percatarse, cuando su esposo estaba creo que en Constantinopla, estaba como de, no sé si gobernador o representante, entonces ella se da cuenta que en esta región se practica esto de la viruela. Entonces ella lo lleva a Inglaterra, y entonces en Inglaterra ella empieza a promover esta práctica de la viruela. Entonces ese es uno de los puntos más importantes de su constitución, que ella decide ¿cómo se llama? Promover esta práctica en Europa. Entonces es uno de los puntos más importantes, porque a raíz de esto empieza a haber gente interesada en saber por qué se protege la gente. Entonces, gracias a ella también Edward Jenner se interesa por toda esta práctica, y empieza a preguntarse el por qué queda protegida con esta práctica, ¿no? Entonces es uno de los puntos más importantes que tiene la distribución de estas prácticas, y que esto causa que otra gente se interese y puedan desarrollar nuevos experimentos. Entonces aquí podemos ver una imagen donde le están practicando la variolación a su hijo, y como les decía, sí fue en Constantinopla, donde promovió, bueno, más bien donde ella observó esta práctica y la distribuyó en Europa. Entonces, hasta aquí quedaría esta parte primero de los orígenes de la variolación, que es una antesala de la vacunación, y entonces pasaríamos ahora sí a la vacunación moderna. Entonces, de lo que vieron en este diagrama o en esta línea del tiempo que les compartí, ¿quién fue el pionero de la vacunación moderna? Ya hemos hablado de uno de ellos. Edward Jenner. Ajá, exacto. Pero ¿alguien tiene conocimiento de alguien más que haya... Pasteur ya fue el de la vacunación, bueno. Sí, él ya es más adelante. Pero antes de Edward Jenner, ¿alguien tiene conocimiento de un personaje más? ¿Cómo? No. No, él también ya fue después. Y es un personaje que por lo general no se le ha dado como este reconocimiento. A veces tanto la historia como la ciencia no es ¿cómo se dice? Exactamente, ajá, sí, la ciencia como la historia no es justa, perdón, sí. Porque hay un personaje al que no se le ha reconocido y que también tuvo una cierta contribución, a lo mejor no como a gran escala, pero él sí tuvo como esa curiosidad, ¿no? De empezar como a practicar la vacunación ya como tal, no la variolación. Aquí sí tenemos que hacer diferenciar esto. La variolación se usa, más bien se practica con la viruela humana, y la vacunación ya es cuando se empieza a utilizar la viruela bovina. Entonces sí hay que diferenciar muy bien estas dos partes, porque es importante entender que la palabra vacuna pues sí viene de vaca, ¿no? Entonces esto es muy importante de diferenciar. Entonces hay un personaje
que empieza a hacer prácticas con esto viruela bovina. Y esto fue, y este señor se llama Benjamin Jesty. ¿Alguien ha escuchado de él? Benjamin Jesty. No, Que sí, no me acuerdo. Sí lo mencionaron. Sí. La serie. Ok, algo que recuerdes que hayan dicho sobre él. No recuerdo. Ok, bueno, vamos a conocer qué hizo este personaje. Él se dio cuenta, igual de como tipo Edward Jenner, se dio cuenta de que las encargadas o encargados de hacer la ordeña de las vacas se infectaban con esta igual viruela bovina, ¿no? Entonces adquirían la enfermedad, pero eran como una enfermedad leve, ¿no? Solo se presentaban así como las pequeñas lesiones y todo, pero pues no pasaba nada más. Y también observó que no se enfermaban con la viruela humana. Entonces, pues a él le llamó la atención y él no hizo ninguna publicación, no lo describió, no hizo nada. Simplemente decidió, esto en 1774, hacer esta práctica con su familia. Entonces utilizó la viruela bovina para inmunizar a su familia. Y obviamente tuvo mucha crítica, porque pues obviamente no se les hizo como una locura, ¿no? Practicar con tu propia familia, porque no sabían el riesgo, ¿no? Que podría, no sé, matarlos o enfermarse gravemente. Pero pues él con sus observaciones dijo, pues creo que esto parece seguro, pues vamos a intentarlo, ¿no? No sé si lo practicó con él, no recuerdo bien. Creo que intentó primero con sus hijos y después con su esposa, ¿no? Entonces pues hizo la práctica y quedaron protegidos. Sin embargo, igual por las críticas y por todos estos en ese momento, como estos grupos ya de científicos, pues obviamente como que no tuvo repercusión su hallazgo, ¿no? Entonces quedó como para el olvido y obviamente quedó así como no sé, como señalado, ¿no? Por haber hecho la práctica con su familia. Sin embargo, todo esto quedó así como olvidado por la historia, por todos los personajes, pero en su lápida, su esposa, cuando fallece él, decide como poner ahí en su lápida que él hizo experimentos con la viruela bovina, ¿no? Que él fue el primero que hizo estos experimentos, y así lo describe en esta lápida de Benjamin Jesty, ¿no? Esto no recuerdo si está en ¿cómo se llama? En Inglaterra, me parece que sí. Entonces esto es real, ¿no? Está ahí la lápida donde describe, ¿no? Que él fue el que hizo la introducción de la viruela bovina y que fue el primero que hizo estos experimentos, ¿no? Entonces aquí está su lápida y acá la de su esposa. Entonces nada más queda como este registro de que en ese año fue cuando se hizo la práctica en sus hijos. Entonces sí lo pueden observar, ¿no? sí. Entonces esto es como también un previo a lo que hizo Edward Jenner. No se sabe a ciencia cierta si Edward Jenner tuvo conocimiento de lo que hizo este señor, Benjamin Jesty, pero unos sugieren que sí, ¿no? Que llegó a escuchar, ¿no? Lo que hizo, y a raíz de eso pues él tuvo también la idea. Sin embargo, pues este personaje sí ya todos lo conocen. Creo que hasta los que no les gustan las vacunas también lo han de conocer, ¿no? También lo han de tener ahí como su tipo némesis, ¿no? De todos estos grupos antivacunas. Este señor pues es Edward Jenner. Él genera la primera vacuna que se reconoce en 1796, y él describió
describió en algunos de sus artículos los experimentos que él empezó a hacer con esta práctica de la vacunación, aunque el término vacunación no se le atribuye a él, sino a un amigo de él, que es Richard Dunning, ¿no? El que acuñó este término de vacunación por utilizar, por hacer la práctica de usar la vacuna, y la vacuna pues era la viruela bovina. Entonces, después empieza a haber muchos estudios a raíz de esto, y muchos se empiezan a interesar por la práctica de la vacunación. Entonces, en este poblado, en Nápoles, hay un científico interesante, en 1836, Edward Ballard. ¿Alguien lo escuchó? ¿Alguien lo leyó en esta línea del tiempo? Sí, pero no pasa. Ah. ¿Alguien que haya escuchado sobre él? No, profesor. Estoy buscando. Bueno, ahorita no, en un momento. Bueno, él fue uno de los que se dio cuenta de algo muy interesante, o más bien cambió la práctica que se le llamaba brazo a brazo, que esto era ir pasando la vacuna de uno a otra persona. Entonces él hizo el intercambio, o más bien decidió hacer otra metodología, volver a infectar a los bovinos, y a partir de los bovinos otra vez hacer la inmunización en humanos. ¿Alguien más o menos puede entender por qué decidió hacer esto? ¿O qué creen que haya observado como para decidir esto? Generaba más resistencia. Ajá, ese es un punto importante. Alguien más iba a hablar, me parece. Como vio que la viruela bovina se transmitía mucho menor y mucho más leve de humano a humano, no tan efectiva, pero sí se transmitía de bovino a humano. Mejor reinició la cadena con el bovino en vez de iniciar con humano y humano. Ajá, sí, es parte de lo mismo que comentaba. No sé si tu Aranda, perdón, no vi quién comentó cómo fue. Ok, ajá. Entonces sí, tiene que ver una parte que si veía que si iba de humano a humano, pues se iba perdiendo esta efectividad, ¿no? Entonces si regresas a bovino, otra vez se vuelve a hacer más infeccioso, y lo pasa otra vez a humano y ya tiene otra vez la efectividad. Ese es un punto importante. Perdón, no había visto aquí un comentario. De Giovanni y de Luis Alberto, que experimentó con un niño, Edward Jenner. Experimentó con un esclavo. No, el que experimentó con un niño fue Pasteur. Bueno, obviamente ya la violación ya se empezó a hacer como en todas las personas, ¿no? Pero al inicio sí trabajó lo experimentó con un esclavo. De hecho sí está el nombre de él, que es algo de Philip, no recuerdo bien, pero sí también les voy a pasar este documento donde hablan sobre estos experimentos de Edward Jenner. Pero perdón, nada más regresando a esta experimentación de ya no pasar de un humano a otro humano, sino regresar a un bovino, es el punto que comentan tanto a Aranza como Carlos, es muy importante. Pero hay algo también, un punto muy interesante. ¿Qué pasa si pasan fluidos, en este caso las lesiones, de una persona a otra persona? Y en ese caso,
por ejemplo, en otras enfermedades, ¿qué pasa si comparten jeringas? ¿Se transmite otra enfermedad? Ajá, correcto. Entonces, ese es un punto de lo importante que también él, bueno, ya se habían observado, ¿no? Pero él fue como más crítico de decir, bueno, es que si estamos también haciendo esta práctica de humano en humano, pues hay un riesgo de estar transmitiendo un montón de enfermedades, ¿no? Entonces, fue otro de los puntos, además de esto de ver que sí ya no tenía tanta efectividad, en que esta práctica ya no se realizó, ¿no? El de pasar de un humano a otro humano, sino que se decidió pasar de bovino a humano. Y obviamente, bueno, se preguntarán, pero también de bovino a humano puede ser riesgoso, ¿no? De que se transmitan otras enfermedades, pero esto ya se hacía como un poco más higiénico, ¿no? Ya tenías como estos animalitos nada más para enfermarlos y después pasarlo a humanos, aunque obviamente no eran las mismas prácticas que actualmente, ¿no? Actualmente existen este tipo de animales donde nacen libres de enfermedades y así están toda su vida, ¿no? Entonces se han mejorado todas estas prácticas, pero fue un avance importante, ¿no? El hacer este tipo de observaciones. Y bueno, a esta práctica se le conoció como retrovacunación o vacunación animal. Ahora bien, este señor también todos lo conocen, Luis Pasteur, entre 1878 y 1800, perdón, y bueno. Nada, que días nada más. Sí, este señor sí hizo contribuciones muy importantes. ¿Me pueden decir de las contribuciones que hizo este señor a la vacunación? La de la rabia. Ajá. La vacuna de la rabia. Él comentó el principio de la inactivación de patógenos, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. ¿Alguien más? Además de la rabia, que es de lo más conocido, hay un agente infeccioso con el que trabajó antes. ¿Alguien sabe cuál fue? ¿Cólera aviar? Exactamente. Cólera aviar. Entonces, esto fue bueno, la cólera aviar afecta como dice, a las aves, y esto causa inflamación tanto en las barbillas, afecta a las articulaciones. Entonces él empezó a trabajar con esta enfermedad, que es la Pastela multisócida, y obviamente una de sus contribuciones más importantes fue la atenuación. ¿Alguien sabe cómo se dio este descubrimiento de la atenuación? Porque al ayudante se le olvidó sembrar, no creo que resembrar, y pues no recuerdo si la bacteria, supongo que sí, como que perdió punch después de estar tanto tiempo sin nutrientes. Ajá, algo más o menos así. ¿Alguien más? Sí, tenía que inocular a los pájaros y lo hicieron en las vacaciones, y cuando lo hicieron de nuevo, porque su bono cultivo estaba totalmente estéril para las cosas, se dieron cuenta que el pollo sí tuvo reacción, pero no se murió. Fue porque el cultivo estaba viejo. Sí, tiene que ver con esto de un cultivo viejo también. Pero antes de eso sí hizo un experimento con cultivos buenos, ¿no? Con recién hechos. Los hacía igual eran caldos de pollo, eran sus caldos de cultivo. Y con estos inmunizaba a las aves y veía que se morían, ¿no? Porque pues ahí estaba el agente infeccioso. Entonces después de un experimento, igual se cuenta que se fueron de vacaciones y dejaron ahí los cultivos. Se vio que estos cultivos estaban acidificados por la gran cantidad de patógeno. Y entonces infectaron igual aves ya con el caldo viejo,
y entonces vio que sobrevivió estas aves, ¿no? Entonces, a raíz de eso empezó a hacer más experimentos, empezó también bueno, a estas aves las infectaba a veces las mojaba como pan en estos cultivos y se los daba de comer, ¿no? Entonces, de esta manera veía si se infectaban o no. En algunos casos sí se morían, en otros casos no. Y a raíz de esto, otros grupos empezaron también a trabajar con este tipo de la atenuación, pero con otros métodos, ¿no? Calentando los cultivos, pasando otros por filtros, etcétera, ¿no? Hay una gran historia sobre todos los desarrollos que hubo a raíz de esto. Entonces, a grandes rasgos, esto fue su manera de descubrir la atenuación que se hizo con estos cultivos, y ya no observaba la misma infección en las aves como con un cultivo recién preparado. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos. Si quieren tomar tantita agua o ir al sanitario, si ustedes gusten. Y bueno, vamos a continuar ya nada más un momento más y para concluir con la clase. Entonces, vamos a dar unos 5 minutitos. Ahorita regresamos. Pero bueno, voy a dejar grabando para tener varias grabaciones.
comparto. Entonces vamos a continuar ya nada más un ratito. Ya están todos conectados, ¿verdad? No. Aquí estamos, profe. Sí, listo. Bueno, vamos a continuar para terminar la clase. Después de que Luis Pasteur hizo estos descubrimientos con la atenuación y con el trabajo de Pastorela, empieza también a trabajar con otro agente infeccioso, que es el anthrax. Este también es otro de los que casi no nadie platica sobre los trabajos de Pasteur, porque aquí realmente hubo otro personaje que también estuvo trabajando con el anthrax, que fue este señor. ¿Alguien lo reconoce? ¿Alguien de los que checaron la línea del tiempo sabe quién es este señor? Él es Henry Toussaint y él también estuvo trabajando con este bacilo, el causante del anthrax, pero aquí hubo como una rivalidad con Pasteur, porque Pasteur también estuvo trabajando en una vacuna, ¿no? Entonces estuvieron compitiendo para ver quién sacaba primero la vacuna contra el anthrax. Realmente el que la propuso primero, el que demostró que funcionaba su vacuna, fue Henry Toussaint. Y casi enseguida, no sé cuánto tiempo, días quizá, salió un artículo de Pasteur, ¿no? En el que dice que también elaboró una vacuna contra el anthrax, pero la primera que se reconoce fue la de Henry. Pasteur sí era una eminencia, pero también tenía como esos conflictos, ¿no?, con otros científicos. A la vez también con Robert Koch no se llevaba muy bien Pasteur, igual por los experimentos con anthrax y toda esta teoría de los gérmenes, ¿no?, que causaban a las infecciones. ¿Alguien reconoce a este personaje? ¿No es el niño que vacunó contra la rabia? Sí, este es Joseph Menister. Bueno, nada más para abonar un poquito más a los experimentos que se hicieron con anthrax, estos los hacían con cabras, igual las inmunizaban y entonces evaluaban si se enfermaban o no. Tenían sus grupos que no los infectaban, otros que sí los infectaban, otros que los infectaban con el patógeno sin atenuar, y entonces así hicieron estos experimentos con el anthrax. Nada más era para agregar un poquito. Y entonces niño, Joseph Menister, y posteriormente Jean-Baptiste, fueron los dos personajes que fueron inmunizados con la vacuna de la rabia. ¿Alguien sabe más o menos la historia que surge con estos personajes? Yo leí que sabían que estaban contra la rabia y una señora le llevó a su hijo porque le habían mordido. Dijo como, no me importa que sea, póngaselo, o sea, porque si se muere de la vacuna, también se va a morir de la rabia. Entonces pues ya después de su debate ético, se inyecta al niño y es que funciona, pero este señor Baptiste se oye como su némesis, ¿no? O sea, se odiaban. No. Bueno, lo de Baptiste no. Lo de Joseph sí, fue un niño que fue mordido, creo que, como el dato, 14 veces en las manos, y entonces lo llevaron como 60 horas después a que pues, hicieran la vacunación, ¿no? Obviamente era una vacuna que no estaba aprobada, no estaba como ya bien evaluada, pero pues como dicen, ¿no? Dijeron pues si no se muere por algo, se muere por lo otro, pues ya, háganlo, ¿no? Obviamente uno, creo que de sus estudiantes de Pasteur no estaba de acuerdo en que se realizara este procedimiento, pero pues aún así lo llevaron a cabo y pues se salvó este niño. Y posteriormente
otro personaje, Jean-Baptiste, también él fue mordido y de igual manera lo llevaron con Pasteur para que le hicieran la vacunación. Y aquí, bueno, no, lo tengo aquí en la foto, es la imagen, creo que está en el Instituto Pasteur, donde se representa cuando Jean-Baptiste estaba siendo mordido por un perro, ¿no? Entonces, posteriormente creo que él se volvió parte del personal de este instituto, del Instituto Pasteur, y también fue de los primeros que probó esta vacuna de la rabia. Esto fue alrededor del año 1885 cuando realiza estas vacunaciones Pasteur con una vacuna que no estaba ya probada, pero que afortunadamente funcionó, y a raíz de esto pues ya pudo hacer estas vacunas contra la rabia. Y no estoy seguro, pero creo que es la misma cepa que se usó en esa época la que se sigue utilizando para producir por lo menos la vacuna contra la rabia en humanos. Me parece que sí se utiliza otra, para desarrollar la vacuna para animales, pero para humanos me parece que sigue siendo la misma cepa. ¿Alguien identifica a estos otros dos personajes? Yo no los alcancé No a se ve ver. la pantalla. No se ve nada, profe. Ah, perdón. Listo, ya espera. Ya. ¿Alguien los identifica? No. ¿Se sigue viendo la pantalla? Sí se mira. Ah, ok, perfecto. El primero, el de la izquierda, es Daniel Elmer Salmon, y el de la derecha es Theobald Smith. ¿Alguien sabe qué hicieron ellos? ¿Qué aportaron? Tiene que ver con la atenuación, pero como un segundo nivel. Un tipo de vacunas clásicas que se utilizan. Aparte de las atenuadas están chicos. Antes de ellos sí ya empezaron a trabajar otros personajes con las toxinas, pero hablamos de agentes infecciosos completos. Aparte de los atenuados están los atenuado. ¿A qué nos referimos? Débil. Ajá, Inactivado. Ajá, se les está exactamente. dramatizando. Ajá, entonces los atenuados son los que, así como lo definió su compañero, es una definición muy certera, están como debilitados, ¿no? Y entonces los otros que mencionaron, alguien ya lo mencionó, ¿Activos? Muertos. ajá, muertos o inactivados, ¿no? Se les conoce a los otros. Entonces estos dos personajes, tanto Daniel E. Salmon como Theobald Smith, trabajaron con la inactivación de los agentes infecciosos. Entonces ellos desarrollan lo que se conocen como vacunas muertas. Esto fue en 1886. Entonces ya pasamos de ese nivel de la atenuación con agentes infecciosos ya muertos. Entonces ellos hacen experimentos con estos agentes inactivados por calor, a cierta temperatura, no recuerdo qué temperaturas utilizaron ellos, y lo hacían en diferentes procesos, ¿no? Además utilizaban otros agentes inactivadores, no recuerdo si era el formol, y entonces ellos empiezan a trabajar con estas vacunas y se dan cuenta que aún así siguen generando protección. Entonces también esto es un avance muy importante. ¿Qué riesgo hay entre usar los atenuados
o utilizar los muertos. ¿Alguien me puede decir? Pues los adultos al final de cuentas están vivos, ¿no? Entonces puede darse el caso de que la infección sí se dé o pues tengo entendido que con la rabia, al menos antes tenían que poner una inyección antes de ir al campo o trabajar con murciélagos y dejaron de hacerlo porque corrías el riesgo de infectarte después de muchas inyecciones. Y con los muertos supongo que no se puede dar caso. Sí. Bueno, nada más aquí un paréntesis. Vacunas muertas, bueno, así se les denominó, ahorita ya se les denomina inactivadas, ¿no? Porque muertas, bueno, sabemos los virus todavía están en ese limbo, entonces ahorita se les denomina vacunas inactivadas. Y lo que dice su compañero, exactamente, las atenuadas tienen el riesgo de generar la enfermedad. Obviamente los procesos de atenuación, como lo vamos a ver más adelante, son muy, muy variados y hay el riesgo de que no se llegue a una una atenuación ideal, ¿no? Entonces hay el riesgo de que queden algunos bichos todavía infecciosos y puedan generar la enfermedad grave, ¿no? No una enfermedad leve. Entonces ese era un problema de estas vacunas atenuadas. En cambio, con la introducción de las vacunas inactivadas es un avance muy importante porque ya no tienes ese riesgo, ¿no? Entonces fue una parte muy importante lo que desarrollaron estos científicos. Y estos dos científicos, ¿alguien los reconoce? Otra vez se ve negro. Ah, perdón. Listo. ¿Sí? Ya. No, nada. ¿No? Toxina, ¿no? Creo que de la difteria o algo así. ¿Perdón? ¿Otra vez? Eres el de la toxina difterica, ¿no? No. Se parece mucho. ¿Quién causa la difteria? Los dípteros. ¿Qué agente en específico? ¿Sigue viendo la presentación? Sí. Corynebacterium difteriae. Ajá. Sí, entonces, no, ellos no fueron los que trabajaron con difteria. Bueno, este se parece bastante a Shiba Sabu. Ajá, exactamente. Uno es Kitasato y el otro es Emil von Behring. ¿Alguien más o menos recuerda? Bueno, sí son los que van a terapia esférica. ¿Con qué? También trabajaron con difteria en la línea de tiempo que nos mandó. Y trabajaron con terapia esférica. ¿No era la de cólera? Sí, ¿no? No, Ah, ok, ajá, sí. Entonces sí. Sí, perdón, sí, entonces sí, fue un error, sí trabajan con la difteria. Es que también antes de ellos hubo otros personajes que, bueno, aquí yo no los estoy incluyendo, Rose y Yersin, que trabajaron también con la difteria, con el toxoide. Pero sí, tienen toda la razón, sí trabajaron con la difteria. Y ellos introducen esta parte muy importante de las antitoxinas en 1890. Aquí lo que se cuenta en la historia es que solo Emil von Behring recibió el premio Nobel y Kitasato por algo creo que político no le dieron ese premio, aunque pues todos consideran que debió ser acreedor también, ¿no? Los dos al tiempo. Entonces ellos
esta parte de las antitoxinas, y esta también es otro tipo de vacunas que se utilizan y que es muy importante, ¿no? Ahora no solo ya no utilizas un agente infeccioso inactivado ni atenuado, sino que ahora solo empiezan a utilizar algunas proteínas, ¿no? En este caso las toxinas que estos mismos microorganismos producen. No estás aquí como destruyendo al organismo para obtener las toxinas, sino que estos mismos agentes las van excretando al medio, ¿no? Entonces de ahí obtienen las antitoxinas y con esto empiezan a trabajar. Entonces lo que se dan cuenta es que con estas toxinas pues pueden generar también inmunidad contra los agentes infecciosos que las producen y que evitan pues las enfermedades y todas estas lesiones o signos y síntomas que producen las enfermedades. Entonces fue una parte muy importante también la que desarrollaron tanto Kitasato como Von Behring. Y creo que es el último personaje que vamos a ver. ¿Alguien lo reconoce? No. Esto ya es parte, no tanto como de la vacuna, sino ya podríamos considerarlo como el inicio o parte de la inmunología moderna. Que bueno, nada más aquí también un pequeño brevario. La inmunología moderna se considera el inicio con los experimentos de Metnikov. ¿Alguien lo ha escuchado a Metnikov? No. Bueno, Metnikov virus del tabaco, ¿me dices? Ajá, no es el que descubrió. ¿No? Ahí sí creo que no tengo duda en eso. No te voy a decir que no estoy seguro. Pero en esa parte, bueno, no es su contribución a la parte de la inmunología. Alguien que que sepa más o menos qué hizo, qué estudios realizó este señor. Bueno, nada más antes de entrar, el que está en la imagen no es Metnikov. Nada más lo que les estoy mencionando es cuando empieza la inmunología moderna, que se considera el inicio con Metnikov, que fue el primero que trabajó o reconoció la contribución de los fagocitos en la inmunología. Entonces, a raíz de esto se sugiere que empieza la inmunología moderna porque empiezan a haber muchos descubrimientos importantes, y uno de ellos es lo que propone este señor que les presento aquí, que es Paul Ehrlich. ¿Ya les suena el nombre? Bueno, él fue parte de los que contribuyó a esto de los anticuerpos. Él los denominó, bueno, anticorps en alemán. Y bueno, él fue de los pioneros en reconocer estas moléculas. Alguien más ya había, me parece que, descrito ciertas componentes en el suero que ayudaban a proteger contra algunas bacterias. Pero él fue el que ya hizo estudios en donde detectó estos receptores, denominó él, y que después recibieron el nombre de anticuerpos. Entonces este también fue uno, ya no es como tal o podríamos separarlo un poco de la historia de la vacunación y únicamente meterlo en la parte de la inmunología. Sin embargo, a mí se me hizo interesante agregarlo aquí porque esto de los anticuerpos es parte fundamental de la respuesta inmune que se da por la vacunación. Entonces este señor también hizo una contribución muy importante
importante y de igual manera pues recibió el premio Nobel. Hasta aquí, ¿algún otro comentario sí, algún comentario extra que quieran agregar? Algo que no haya platicado sobre la historia de la vacunación. Como les digo, en toda esta parte, en cada uno de los huecos, hay mucha historia. Personajes muy importantes también que empezaron a trabajar con las toxinas y posteriormente, ya más adelante de la línea del tiempo, empiezan a trabajar con la conjugación de las toxinas junto con otras toxinas. Entonces, y después empiezan a surgir las vacunas polivalentes, es decir, que van dirigidas contra varios patógenos a la vez. Entonces hay una gran historia sobre la vacunación, pero en este caso me quería centrar solo en eventos principales donde surgen grandes eventos de la vacunación. Entonces, ¿alguien más? ¿Comentarios extras? Paul Ehrlich también es conocido como el padre de la quimioterapia, ¿no? Y esa parte sí te la debo también, no estoy seguro. Si te mentiría si te digo que sí, no sé. Venía en la línea del tiempo, de casualidad, no recuerdo esa parte. No, pero yo lo busqué aquí en internet y sí dice que es de la quimioterapia y además que fue el primero en encontrar el tratamiento contra la sífilis. Por eso ganó el premio Nobel de Medicina. Okay. Muchas gracias por sus contribuciones. Sí, entonces, pues sí, estos personajes son muy, muy interesantes. Como les digo, hay muchísimos otros más que no platiqué. Nos llevaríamos muchas clases, ¿no? Si nos detenemos en cada uno de lo que hizo y todos los demás que no incluí. Pero a grandes rasgos esto es parte del inicio de la vacunación y a su vez de la inmunología. Entonces, igual, alguien más si quiere comentar algo extra, algo que haya escuchado también en sus clases de inmunología sobre la historia de la vacunación, un dato curioso, extra. No, bueno, yo le mandé al grupo de Telegram, no sé quiénes de aquí estén, creo que sí, ¿no? Pero es que tengo el libro de la guerra del Peloponeso y ahí viene toda la sintomatología de la plaga. Ah, ok, ajá. Igual lo puedo subir al rato al Classroom porque es como bien completa, ¿no? Porque a Tucídides le dio, entonces él la puede describir bastante bien. Ok, es muy interesante esto que comentas. Sí, si lo puedes subir, te lo agradecería. También lo tengo aquí en la bibliografía para esta clase. Igual, si lo compartes tú, adelante. Y si no, pues ya igual yo lo subo. También tengo el escrito, como les mencionaba, donde igual están haciendo como el análisis de cuál es la posible causa de la peste o la enfermedad de Atenas que se describe. Entonces les voy a subir todos estos documentos también para que los lean con calma y se adentren un poquito más en la bibliografía quizá de estos personajes, que también es muy interesante, ¿no? Cómo desarrollan sus experimentos, porque bueno, yo se los conté así a grosso modo, pero obviamente hay todo un fondo, ¿no? De cómo desarrollan sus experimentos. No es como que nada más agarran a las aves, las cabras o los perros y los vacunan y ya están viendo qué pasa, ¿no? Sino que ellos, de hecho, aquí se me pasó a decirles que se le considera como a la primera vacuna de laboratorio a la que hizo Pasteur. Entonces, a partir de ahí como que se determina que ya son como las vacunas de laboratorio, ¿no? Todo lo demás era como más de campo, ¿no?